Bueno, muy bien, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a revisar y leer en conjunto este capítulo que habla sobre los quistes del conducto tiroglosso, particularmente la cirugía sería la extirpación, ¿sí? La extirpación del quiste del conducto tiroglosso. Esto sería la cirugía y este sería el diagnóstico. Eso es importante, identificar siempre cuál es el diagnóstico y cuál es la intervención, porque técnicamente y profesionalmente hablando, las palabras tienen que ser las correctas, ¿no? O sea, no puede ser que inventemos ni terminología ni que confundamos terminología. Entonces, eh, es importante siempre que identifiquen cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento quirúrgico. Bien, lo que vamos a hacer acá es una lectura rápida, identificar las cuestiones principales del capítulo y mencionar aquellos materiales específicos e instrumentales específicos que no estén aclarados en este desarrollo y determinar aquellas cuestiones técnicas profesionales que tienen competencia a desarrollar o a ejercer en la práctica o profesionalmente en un futuro. Bien, cuestiones anatómicas desde un principio, vamos a ir marcando con este color. A ver la punta de este fibrón. Bien, ese me gusta. Bueno, a ver, dice anatomía quirúrgica. ¿Lo ven acá? Uy, está muy grueso esto. Vamos a ponerlo más finito. Por ahí. Ahí va. Bueno, anatomía quirúrgica. Particularmente de la anatomía, eh, acá vamos a usar, esperen que estoy cambiando de color. Ahí a ver si este sí me gusta. Bueno. Dice, los conductos del quiste, perdón, los quistes del conducto tirogloso generalmente se manifiestan como una masa cervical anterior indolora, es decir, que no producen dolor, en la línea media del cuello, ¿sí? Y suelen moverse con la deglución, es decir, cuando el paciente traga, ese quiste, esa masa presente ahí en la cara anterior del cuello, casi por encima del cartílago eh, cricoides, este, molesta, ¿no? Y se siente una sensación extraña al tragar. El quiste puede comunicarse con la piel en algunas ocasiones en forma de un tracto fistuloso con drenaje, es decir, ahora vamos a verlo en algunas imágenes, pero lo que está diciendo es si este es el cuello del paciente y acá está la presencia del quiste, puede que haya un orificio, o sea, el quiste está obviamente subcutáneo, ¿no? Pero puede que haya un orificio en este quiste que drene hacia el exterior. ¿Qué drena? Líquido purulento, ceroso, ¿sí? Oloroso. Bien. Eh, después, el trayecto siempre se extiende a través del centro del hueso ioides o del cartílago cricoides, ¿sí? O de toda la zona cartilaginosa que está presente en esa parte de la tráquea, hasta terminar en la base de la lengua. Bueno, dice, para evitar la recidiva, ¿sí? Esto es una palabra clave, recidiva, o puede ser recidivar. Este sería el verbo de lo que sucede. Recidivar es que vuelven a salir, vuelve a aparecer, vuelve a suceder. Una hernia recidivada, un quiste recidivado o una eventración recidivada. Es decir, lo que me está diciendo la palabra recidivar es, ya lo tuvo, se le resolvió y le volvió a aparecer. Aplica varias técnicas quirúrgicas esta palabra, ¿no? Dice, para que no pase eso,
debe extirparse de forma total el quiste y todo el tracto fistuloso. O sea, ahora le vamos a ver una foto, pero el quiste puede ser presente, si lo veo de lateral, la masa del quiste y todo un canal que se comunica hasta el hueso, en donde no sé, se alimenta, se inerva, lo que sea. Toda esta fístula, todo este camino fistuloso, si no se lo extirpa de forma completa, hace que esto quede, la extirpación de esta manera, sin esto que sería la cápsula general del quiste, pero sí quedó la fístula presente. Entonces, al quedarse la fístula, esto puede volver a recidivar. La palpación bilateral de los cuernos mayores del dioide, o sea, del cartílago, comprobando que se pueden movilizar de lado a lado y que el quiste se mueve, es útil para asegurar una adecuada extirpación anatómica y evitar lesionar la laringe. Es decir, si está móvil parece que está fácil de sacar. Dice algunas cuestiones que se deben considerar en el preoperatorio. El diagnóstico del quiste del conducto tiroidoso se hace mediante la historia clínica y exploración física, aunque la ecografía puede ayudar a diferenciar eh, de una lesión dermoide, o sea, que no sea una lesión derivada de la piel y que sí se termine de confirmar el diagnóstico del quiste tiroidoso. Y que no se confunda, dice, con un quiste epidermoide, ven, epi viene de y dermoide de piel, o un tiroides ectópico, o sea que quiere decir un quiste tiroideo, derivado de la tiroides, y ectópico porque se encuentra en un lugar que no tiene que estar, ¿sí? A eso se refiere. No es necesario realizar exhaustivos estudios radiográficos y de laboratorio. Bien, de laboratorio simplemente vamos a necesitar lo básico. O sea, no exhaustivo, pero sí lo básico. Coagulograma, laboratorio de hematocrito, recuento de plaquetas, tiempo de coagulación, eh, ¿cómo se llama? Leucocitos, ¿sí? Todas esas cuestiones básicas. Una indicación de la extirpación quirúrgica es la identificación de la masa, que es más fácil en ausencia de infección. O sea, si el paciente llega en condiciones en las que no se le infectó y no está inflamado y no está todo dematizado por la propia infección, va a ser mucho más fácil el tratamiento quirúrgico. La mayoría de las infecciones se pueden tratar con antibióticos orales que cubran ya sea la Haemophilus influenza o el Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermis. Y son bacterias, ¿no? que se pueden llegar a presentar por este proceso infeccioso que se produce. Aunque en ocasiones el absceso, ¿qué es un absceso? Es todo ese líquido purulento, esa pus, esa infección que está presente dentro de la cápsula quística, ¿sí? Se llama así, absceso. No responde al tratamiento médico, precisa un drenaje quirúrgico. O sea, te dieron antibiótico y no funcionó, hay que extirparlo, hay que drenarlo. La extirpación programada se reserva, por lo tanto, el momento en el que la herida ha cicatrizado y la inflamación haya disminuido. O sea que hay que esperar que mejore un poco antes de realizarle el procedimiento quirúrgico. Bien, vamos a estas imágenes que tenemos por acá. Bien, esta es una imagen real, ¿lo ven? Acá. Entonces, ¿dónde está? Es fácil, ¿no? Fíjense, horquilla external, clavícula, clavícula, laterales del cuello, ¿sí? Maxilar inferior, esta sería la línea media que hablábamos, y acá se encuentra la masa quística, ¿la ven? Vamos a poner un toque de zoom y creo que se ve bastante bien. Ahora, si lo viéramos de lateral y ya en un dibujo en 2D, fíjense que acá tenemos, ¿no? Boca, laringe, faringe, ¿sí? ¿Lo ven? La epiglotis, por acá. No sé si me están siguiendo con el lápiz, yo les estoy haciendo como un láser acá.
Eh, el cartílago cricoides por acá atrás y adelante, ¿lo ven? Y el cartílago tiroides por acá y el hueso hioides que se encuentra en esta zona. ¿Ven? Y acá podemos ver el quiste con su cápsula y no sé si se llegará a ver bien, ahora creo que vienen otras imágenes, pero este sería el trayecto fistuloso que se inerva en el cartílago hioides o en el hueso hioides. Bien, ups, seguimos por acá. La palpación, que hablábamos hace un rato, ¿ven? Con los dos ángulos, los dos cuernos angulosos del hioides, ¿ven? Y en el centro la cápsula quística, ¿sí? En esta región. Ahí vamos. Bien. Etapas quirúrgicas. Dice, vamos a, en principio, a realizar las aclaraciones correspondientes de la inducción anestésica. Dice, para un manejo más seguro de la vía aérea es preferible la intubación endotraqueal con anestesia general. ¿Sí? Vamos a marcarlo esto. Sería intubación endotraqueal con anestesia general. Debido a que es posible que durante la cirugía sea precisa la palpación digital de la base de la lengua, es decir, meter la mano por adentro de la boca y palpar la base de la lengua para empujar, ya sea hacia abajo, parte del cartílago de la vía aérea superior y que pueda movilizarse eh, en el acto quirúrgico la parte de los cartílagos. Bien, y después dice se debe fijar el tubo endotraqueal con eh, alguna medida que sirva para evitar que se exteriorice, es decir, que se extube el paciente. Entonces, ¿qué puede, qué puede hacerse? Se puede poner cinta, ¿sí? Alrededor del tubo endotraqueal o en algunos casos, también lo que suelen hacer es ponerle un punto de alguna sutura fijado a la nariz. Bueno, eso se suele hacer en situaciones de adulto y no tanto en un caso pediátrico. Pero es una medida de fijación más segura. La realidad es que lo recomendado es cinta que no tenga, es que no lesione la piel y que se adhiera de forma segura, etcétera. Bueno, dice también se puede usar una máscara laríngea. Ustedes ya, si vieron el capítulo de anestesia, saben de lo que les estoy hablando, pero no es muy recomendable. Dice. Lo que dice es que el origen del tracto del quiste se debe ligar, ¿sí? Se debe poner una ligadura de algún material no absorbible. Por lo que puede ser necesario que el anestesiólogo o el anestesista o un ayudante introduzca un dedo en la boca para desplazar la base de la lengua hacia adelante y esa maniobra puede adelantar el sello de la máscara laríngea y dificultar la ventilación, moverle la, la máscara laríngea al paciente y producirle una alteración en la oxigenación intraoperatoria. Bien, em, vamos ahora uy, perdón, con la ubicación del paciente en la mesa de operaciones. Ustedes lo habían visto seguramente en esta imagen de por acá, sí, acá lo tenemos. Esta es la ubicación. Fíjense, ¿cómo está este paciente? Se encuentra en decúbito dorsal, ¿sí? Con los brazos extendidos de forma lateral al cuerpo. Fíjense lo que hay acá abajo. Lo borro, así lo pueden ver bien. Un realce, ¿en qué nivel? En el nivel interescapular, ¿sí? ¿Lo ven?
y no se llega a ver bien acá en la foto, pero por acá hay un anillo o un realce cefálico para lograr la posición correcta de la cabeza del paciente. Hay una leve extensión del cuello y eso va a facilitar, perdón, la flecha se me fue para el otro lado, hay una leve hiperextensión del cuello, ¿lo ven? Una leve hiperextensión del cuello, eso va a facilitar la exposición del quiste. Yo creo que ahí se ve bastante clara la imagen, ¿no? Vamos a borrar todo este mamarracho y vamos a seguir con la descripción de la posición a ver lo que dice el capítulo. Bien, el posterior de cúbito supino con el cuello de cúbito dorsal o de cúbito supino es exactamente lo mismo, con el cuello en extensión. Esto es clave. Esto se facilita mediante la colocación de un rodillo transversal debajo de los hombros. A continuación se inclina la cama en posición Trendelenburg invertido. Trendelenburg invertido. Ahí las palabras de la terminología en la traducción son muy similares a la que utilizamos nosotros. La preparación del campo debe permitir un acceso fácil a la boca en caso de que sea necesaria la palpación transoral de la base de la lengua. Bien, antisepsia, ¿cómo se va a realizar la antisepsia de este paciente? Bueno, vamos a borrar esto, borramos y vamos a pintar a este chico con el antiséptico, a ver ahí, un poquito más naranja, como queda en la vida real. Bien, la antisepsia se va a realizar, fíjense, desde la horquilla external, desde la línea del maxilar inferior, ¿sí? Y todo el cuello, ¿sí? En la cara anterior. ¿Lo ven? Parte del hombro, todo el cuello, parte de esta región retroauricular y miren qué lindo que parece que le hicimos la antisepsia real. Bien, ahí tienen la antisepsia realizada. Antisepsia realizada, vamos a colocar los campos y esto puede ser de la siguiente manera. Como debería quedar libre un poco la región de la boca, por esto de que es posible que lleguemos a tener que tener acceso a la boca para empujar la base de la lengua, los campos se van a colocar. Un campo chico lateral, otro campo chico contralateral, obviamente, ¿sí? Un campo grande podálico, ¿sí? Un campo grande podálico. Y hay algo que se llaman campos de Gigli. Campos de Gigli. Lo que hacen es poner dos campos chicos enfrentados, ¿sí? Uno con otro, o sea, uno adelante y otro atrás, así. Envolver, apoyar la base de la cabeza del paciente sobre, esperen que vamos a cambiar con esto, sobre esta región. Y de estos pliegues lo que se va a hacer es como un turbante, ¿sí? Como un turbante, se empiezan a cruzar las puntas, entonces la cabeza del paciente queda, si esta fuera la cabeza del paciente, va a quedar como con un turbante, en este caso por debajo de la nariz, ¿sí? Si la nariz está acá, queda ahí, y la boca queda al descubierto, y esto queda atado hacia la cabeza. Es difícil dibujarlo, pero la exposición de la cara del paciente con el campo de Gigli va a quedar de esta manera. Y después los campos chicos laterales. O sea que el chico va a quedar cubierto con los campos hasta esta zona. Y todo el pelo, toda esta región del pelo y la cabeza
queda cubierto por el propio campo de Gigli, porque es como un turbante, literal. Bien, si no, busquen videos de colocación de campo de Gigli o les busco alguno y lo van a poder entender un poco más. Bien, vamos a borrar un poco más general todo esto. Ahí, muy bien. ¿Qué nos dice? Después que le hicimos la antisepsia, lo fijamos, arranca la cirugía, ¿sí? No nos queda mucho más. Así que la técnica que se realiza, dice, es conocida como Synstrup. La realidad es que para nosotros no tiene ese nombre, esto es un nombre bien técnico de una traducción del libro, pero es aplicable, no es discutible, existe esa técnica. Lo que digo es, no les voy a preguntar en el examen cuál es el nombre de la técnica que se utiliza para, no tiene sentido. Bien, realiza una incisión transversa directamente sobre la tumuración a lo largo del pliegue natural de la piel. O sea que la incisión es transversa directamente sobre la tumuración a lo largo del pliegue natural de la piel. ¿Qué me está diciendo acá? Si tuviéramos una foto, acá, perfecto. Si tuviéramos una foto, ¿sí? Como esta, la incisión que se realizó fue transversa. Transversa, es decir, de esta manera. No fue, si tenemos el cuello así y el quiste acá, la incisión es, espera que cambie de color, la incisión es transversa, ¿sí? No es vertical, es transversa. Aparte eso después permite aproximar bien los planos y queda mucho más estético. De lo contrario, si ustedes hicieran una incisión vertical, queda no solo poco estético, sino que los pliegues de la piel no van a coincidir. Hay algo que se llaman líneas de Langer, ¿sí? Si no me equivoco, se escribe así. Esperen a ver que lo voy a buscar. Eh, esperen, ¿eh? Creo que se escribía así. Sí, señores. Líneas de Langer. Búsquenlas. Eh, realmente hubo alguien, un profesor anatómico, que describió que en todas las partes del cuerpo nosotros tenemos líneas que marcan y delimitan el sentido de la orientación de los tejidos. Entonces eso dice que si se considera para las incisiones quirúrgicas, los resultados de la cicatrización son mucho más estéticos. Bien. Entonces, esto es sencillo. Se hace la incisión entonces transversas en los casos que fue preciso un drenaje previo por la infección del quiste, la piel puede estar adherida al quiste y eso hace que haya que generar una, eh, ¿cómo se llama? Una disección, ¿sí? Haya que tener que hacerse una disección un poco más minuciosa sin abrir la cápsula del quiste. La longitud de la incisión suele estar limitada al diámetro de la tumulación, es decir, cuán largo va a ser la incisión. Bueno, todo lo que ocupe de espacio, en este caso el quiste, ¿no? No suele ser preciso el uso de separadores automáticos. Acá cuando habla de separadores automáticos, esto es, para nosotros es autoestáticos, ¿sí? A eso se refiere, no borren la palabra automático del cerebro y cámbienla por autoestático. Y en caso de que se utilicen, se suelen utilizar porque la incisión es mucho mayor. La realidad es que no suele pasar, pero si llegara a pasar, acá se puede utilizar o un Helpy o un Axon pequeño, ¿no? Se separa el quiste de los tejidos circundantes de forma casi circunferencial, es decir, todo su zona elíptica del quiste se la separa de los tejidos circundantes, es decir, todo lo que lo rodea. Y se identifica en la zona posterior el tracto fistuloso que hablamos hace un rato, hasta donde, hasta el hueso hioide, que se lo va a conservar. ¿Ven? Acá entonces hicieron la incisión, ¿no? Abrieron los planos, se ve un poquito borrosa con zoom. Acá tenemos el quiste y lo que hay que hacer ahora es separar todos estos tejidos circundantes
y buscar el caminito de la fístula hasta donde llegue al hioides. ¿Ven? Acá se ve un poco mejor. Ahí, esta es la fístula, este está el hueso y acá está el quiste. Entonces lo que se va a hacer ahora es extirpar, dicen. Eh, los músculos infrahioideos se separan del cuerpo del hioides en la zona adyacente a donde penetra el trayecto del seno. El hioides se diseca circunferencialmente en ambos lados y a continuación se divide con tijeras, es decir, se secciona, ¿sí? Se divide, está diciendo, se va a cortar con una tijera o una gubia delicada. La tijera puede ser tijera de mayo recta y una gubia delicada en la zona inmediatamente lateral a donde penetra el tracto fistuloso. Vamos a ver lo que nos está diciendo. En palabras simples, lo que nos está diciendo es, acá está la fístula, acá está el hueso, se va a cortar con la tijera acá y acá, el hueso hioides, ¿ven? Y después que se seccionó, se continúa con la búsqueda de la fístula, si es que atraviesa la parte posterior del hueso hioides, y se va a dar un punto por transficción, que sería como un punto en X, sobre esa base de la fístula para que no vuelvan a ser, y se cortan esos puntos. Esa sutura puede ser de poliglactina 910, 3 ceros o 4 ceros, si el chico es muy chico, 3 ceros para un tamaño promedio, y también puede ser de poliéster o de seda, de materiales no absorbibles o de material absorbible. Bien, fácil. Llegamos se continúa la disección del tracto fistuloso en disección proximal y cefálica hasta su origen en el agujero ciego, foramen secum. ¿Ven? Lo que les decía recién, la parte posterior del hueso hioide, donde se secciona entre ligaduras. Cuando dice se secciona entre ligaduras, lo que me está diciendo es, si miro de lateral la fístula y acá tenía el hueso, voy a poner una ligadura acá y voy a poner una ligadura acá y se va a seccionar entre ambas ligaduras. Eso es lo que me está diciendo. De ese modo se facilita la extirpación en bloque. Bueno, mucho más no nos queda por proceder. Acá vemos otro tipo de tumoración un poco más amplia. En el video también ahí que está subido en el campus tienen otra cirugía en vivo y dice, para el cierre se perfora la pared del quiste, se debe lavar la herida con abundante solución fisiológica, ¿sí? Para si se perfora el quiste hay que quitar todo ese absceso que se haya drenado dentro de la cavidad porque se va a considerar como posibilidades de infectarse, ¿no? Y dice el platisma, que sería el músculo en este caso, se aproxima con puntos. El platisma, o sea, ustedes acuérdense que en el cuello hay una región, es una estructura anatómica total diferente a los planos del abdomen, por ejemplo. Acá es piel, tejido celular, aponeurosis del músculo cutáneo del cuello y músculo cutáneo del cuello. O sea, es como más cortita la secuencia de capas en la zona cervical, ¿no? Así que acá dice, se aproximan con puntos separados, ¿sí? El suelto no lo pongan de esa manera, son puntos separados de poliglactina, 3 ceros o 4 ceros, como les decía recién, con una aguja en medio círculo y punta redonda, ¿sí? Y bien, para esto preferimos a ver qué dice a continuación, se sutura el tejido celular subcutáneo, también con puntos separados, y la piel. Para esto preferimos una sutura subcutánea de poliglactina, ¿sí? No me pongan Bactil porque no está bueno eso. 4 ceros con este mismo aguja, una aguja de 17 milímetros está perfecta para todos los otros planos también. Y luego se hace una sutura intradérmica en donde, en la piel, y no es Monocril, que es la marca, ¿sí? Sino puede ser Poliglecaprone 25, ¿sí? Incoloro,
porque se acuerdan que les comenté una vez que la poliglitina, todo lo que tenga color en el tejido celular subcutáneo con los procesos de hidrólisis o enzimáticos que degraden la sutura va a generar como un tatuaje y eso no está bueno, pues no le va a quedar estético. Y luego, dice, se coloca un apósito oclusivo no húmedo estéril, es decir, una gasa, realizando la curación que no esté húmeda, se hace la antisepsia nuevamente, si se quiere, con un poco de iodopovidona, o ¿cómo se llama? El antiséptico que hayan utilizado al principio, y se procede a la curación, que se puede fijar con cintas o con, si lo quieren hacer más estéticos, con apósitos adhesivos transparentes. Esto sería el nombre real del apósito adhesivo transparente. Si lo quieren buscar es lo que se conoce como Tega Derm. Esta es la marca. Bien, eh, luego se va a la sala de cirugía, a la sala de recuperación y se proceden con analgésicos, y una observación, no se pone en drenaje, fíjense, pero sí una observación de edema, ¿no? Tienen que estar muy atentos en la recuperación de que no produzca un edema de sangrado postoperatorio porque puede producir algo que se llama eh, edema sofocante, edema sofocante o sí, edema sofocante de cuello. Entonces, ¿qué significa eso? Una presión terrible en la vía aérea por la presencia de sangre, que esto suele verse mucho en las tiroidectomías, y que el paciente diga no puedo respirar, y haya que meterlo rápido al quirófano para abrirlo, evacuar la sangre, el hematoma, lavarlo, coagular de vuelta el vaso que esté sangrando y cerrar los planos nuevamente. Pero son minutos claves porque literalmente no puede respirar, como si lo estuvieran presionando el cuello y no pueda pasarle el aire correctamente. Con respecto al instrumental, para este caso vamos a utilizar una caja de cirugía pediátrica menor. Cirugía pediátrica menor es el instrumental que ustedes van a utilizar y necesitar. ¿Viste? Entonces, tijera de mano, perdón, mano izquierda de Adson Coney sin dientes, tijeras de Embetsman delicadas cortas, haltes y cray para todo el proceso de disección o de tracción o hemostasia de los vasos, los separadores Zen o angostos pequeños para la separación dinámica, y portaagujas y mano izquierdas y tijera de mayo para las cuestiones de ya sea de síntesis de herida o de resección del cartílago, como habíamos visto anteriormente. Es un procedimiento simple, menor, pero bueno, como siempre digo, no hay procedimiento o enemigo chico que podamos estar tranquilos porque cualquier cirugía simple termina complicándose, trayendo situaciones críticas a las que hay que resolver y uno a veces las considera como menores. Pero, ¿qué puede llegar a pasar acá? Y que se perfore la tráquea, que se perfore parte de la laringe, que haya un sangrado exhaustivo de alguna arteria colateral que pase por la región del cuello, etcétera, etcétera. Hay cosas que, bueno, sí, pueden pasar por el solo hecho del trabajo en esa región del cuello. Bueno, espero que les haya servido esta lectura un poco más detallada de este capítulo y cualquier duda estamos en contacto. Les mando un abrazo